Bienvenidos y feliz año. Estamos aquí para explicar en una serie de vídeos cuáles son las vicisitudes y los hándicaps que os encontráis a la hora de estar trabajando. Pues voy a subir ciertos motivos. El primero va a ser con el alumbrado público urbano. Este vídeo pues va dedicado a estudiantes de ingeniería o bien a personas que están trabajando y tienen que reciclarse en diferentes puestos de ayuntamientos, administraciones públicas, locales, centrales o nacionales, ¿de acuerdo? Lo primero, partimos de cuál es el objetivo principal del alumbrado público, que sería encontrar lo que se llama rapidez, seguridad y comodidad, no solo para la circulación vial, sino también para los peatones que circulen por las aceras, etcétera, o las calles, o llamarlo como queráis, ¿no? Vías de circulación serían ya pues hablar para lo que son los vehículos. En general, también los criterios básicos con los que vamos a partir sería, primero, necesitamos garantizar el suministro eléctrico para esos puntos de luz. Segundo, vamos a explicar cómo podemos adaptar el nuevo reglamento de eficiencia energética sobre todo a ámbito urbano. El tercero, lo que tenemos que hacer es primar la seguridad total sobre el servicio de alumbrado, no solo con la forma o el formato del diseño que hayamos hecho como ingenieros en la red, sino también tener unas pautas tanto de mantenimiento como de uso de este servicio. Saber cómo se orienta y que tengan las luminarias que utilizamos pues una fácil orientación. Conseguir además también fiabilidad y confort visual para todos los conductores o peatones también, y proporcionar además pues un aspecto atractivo, moderno, de los diseños que hagamos de esas ciudades. En la clasificación de las vías, que todo esto entiendo que lo estudiasteis para la oposición de ingeniero al ayuntamiento donde estéis trabajando, ¿de acuerdo? El criterio de clasificación dependerá de la velocidad de circulación por una parte, luego tenemos los acuerdos con la ITC, con los niveles de iluminación y las recomendaciones de iluminación para vías y carreteras y túneles. Dentro de esto, el Ministerio de Fomento también tiene pues, otros reglamentos, otras guías, otras normativas de que se clasifican las vías según la situación del proyecto. Esto es a modo recordatorio, lo visteis también en carreras, en asignaturas como caminos, etcétera, ¿no? Entonces, autopistas y vías rápidas sería, según el proyecto, se denominan A1. Luego carreteras interurbanas serían las A2 y luego las A3 serían las vías que conectan o colectoras con circunvalaciones, rondas de carreteras interurbanas, carreteras de vía al tráfico, vías principales de cada ciudad o cada población. Esas serían las A3. Luego, cuando tenemos tráfico rodado de moderación de velocidad, los tipos más importantes de vías serían las secundarias a conexión urbanas, de tráfico local y residencial, que serían las B1, y luego ya las locales. Las locales o los rurales serían los tipos de vía urbana B2. Dentro también de carriles bicis o tráfico rodado, o bien de muy baja velocidad, tenemos los carriles bici, serían los C1, las áreas de aparcamiento tanto en autovías como en autopistas serían las D1, y luego los aparcamientos en general en estaciones de autobuses, etcétera, los D2. Si tenemos ya pues zonas residenciales, pues urbanizaciones, etcétera, ¿no? En Alicante tenemos playas, por ejemplo, en Murcia también, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos también las calles urbanas con aceras a lo largo de toda la calzada serían las D3, y luego las D4 serían zonas de velocidad muy limitada, pues 15 km hora, 20 km hora aproximadamente. Luego pasaríamos a la clasificación de las vías peatonales, que tenemos espacios peatonales de conexión a calles peatonales, que serían las E1. Estas funcionan a lo largo de toda la calzada, donde existen paradas de autobuses, zonas de espera o bien áreas comerciales. Y las siguientes serían las zonas comerciales de acceso restringido o prioritario, que serían las E2. Cuando ya tenemos la situación de este proyecto desarrollado, entonces a partir de ahí seleccionamos cuál es la clase de alumbrado que vamos a colocar en estas vías. El alumbrado rodado de alta velocidad corresponde simplemente a las vías de clase A o clase B. En las situaciones de alumbrado para vías C, D y E que acabamos de nombrar son condiciones visuales que difieren de cada velocidad de movimiento donde este es menor, y además establecen una serie de alumbrado llamado serie S, ¿de acuerdo? Estas situaciones de proyecto como un poco más específicas. En los tramos que son más conflictivos, tenemos nudos, tenemos muchos peatones o tenemos una confluencia de ciclistas, etcétera. Entonces ahí aplicamos en las clases de alumbrado la clase C, ¿vale? El marcado europeo siempre. Luego los factores en este caso también determinantes, bueno, el marcado europeo sería la normativa, pero entra también dentro de la C.
Los factores determinantes serían las características del alumbrado público, que de estas dependen las exigencias tanto de tráfico como de motivaciones externas, que tienen bastante importancia a medida que existen estas posibilidades económicas y estas nos van permitiendo. El alumbrado público no es tan importante lo que es la cantidad de luz emitida a iluminar, sino también el flujo luminoso recibido por el observador, de tal manera que debe de existir contraste entre la zona iluminar y la zona adyacente, con la ausencia de que no existan siempre los deslumbramientos famosos, ¿vale? Que son pues casi siempre los que provocan accidentes. El parámetro fundamental del cálculo sería la luminancia. La luminancia es la media de la superficie de la calzada, es decir, la luminancia es la intensidad luminosa que determina cada superficie, esto lo visteis en la carrera de ingeniería, que va reflejada en la dirección del ojo del observador, y la unidad es la candela por metro cuadrado. La sensación visual de claridad representa al objeto iluminado y esta varía según su luminancia. El destino de la luminancia es el LM, y luego la luminancia también depende de la posición del observador, el tipo de pavimento y el estado, puede ser seco o húmedo, y con dónde estén puestas, ¿no? Ahora veremos que pues, en el tres bolillo, horizontales, verticales, cada X metros, dependerá también de la importancia de la vía. En la uniformidad global de luminancias y en la longitudinal tenemos el factor de deslumbramiento, que se define como un exceso de luz por causa de sensación de cansancio, donde el observador intenta disminuir los detalles, porque si no llega a lo que llamamos la incapacidad visual, ¿de acuerdo? Se cansa la vista, se agote, como que deja de ver aunque estés mirando. Existe también el cansancio visual, donde existe un deslumbramiento bastante molesto, donde se puede llegar a perder de manera momentánea, eso está científicamente probado, la capacidad de distinguir detalles, que esto lo acabo de nombrar, ¿vale? Esto se llamaría deslumbramiento perturbador. Además también tenemos que los niveles de iluminancia versan dependiendo también de la cuantía, es decir, nosotros tenemos un criterio adicional que se conserva el nivel de iluminancia y su uniformidad. También tenemos la cantidad de flujo luminoso sobre la unidad de superficie, que en este caso se llama lux, y lux es la iluminancia, y la unidad sería el lumen, y el lumen por metro cuadrado es la capacidad, nosotros medimos la luminancia que tiene una vía. Cuando estamos iluminando calles nos movemos en niveles bajos de luminancia, por el tema que ya he hablado, de la reflexividad en los paramentos. Y luego la iluminación de las calles también es importante, lograr también una visión importante, y los cálculos se realizan de igual manera que la iluminancia. Nosotros vamos a entrar en unos ábacos a la hora de calcular los proyectos de ingeniería, esto ya lo visteis en la carrera, pero bueno, voy a refrescarlo, ¿vale? Y a partir de estas curvas de utilización, pues tú ya pones el parámetro que tiene que tener pues, tu farola o tu proyecto de ingeniería o tu proyecto de iluminación, depende de lo que estés diseñando. Normalmente en vías urbanas nos movemos en valores de iluminación comprendidos de 10 a 15 lux en zonas peatonales y 50 lux para zonas de ejes estructurales, importante dato. Además, diversos factores, tanto económicos como sociales como técnicos, deberíamos de saber cuál es la elección del sistema a emplear. Tenemos el determinar el nivel de iluminación necesario, el enclavamiento de la vía, la forma de disposición de cada báculo y luego la interdistancia entre farolas o luminarias o llamarlo como queráis. Ahora paso a detallarlos. La determinación del nivel de iluminación necesario depende del tipo de vía que sea necesario, el empleo de lámparas de mayor o menor potencia, la separación, la altura y los báculos de alumbrado. En el enclavamiento de la vía tenemos la situación de la vía en el contexto urbano global, la evacuación del suelo y lo que hay alrededor. No es lo mismo si tenemos una plaza concurrida o si tenemos un parque, una zona residencial o bien un polígono industrial. Luego, la forma de disposición de los báculos, atendiendo también al tipo de economía, puede hacerse de diferentes formas, o como ya he nombrado anteriormente, cada una va asociada a una mayor o menor grado, en este caso, de calidad. La altura también de los báculos es diferente, dependiendo también de la disposición, la potencia de la lámpara, se escoge la altura del báculo sin perder nunca el factor de vista de la uniformidad. Para calcular la interdistancia entre los báculos, dependiendo de los parámetros anteriores, hemos dicho los luz, la iluminancia, etcétera, ¿no? Entonces, y también depende de la zona, etcétera, ¿no? Son muchos factores, podemos hacer una matriz para estudiar esto, o bien lo hacemos pues, con los programas informáticos que estéis utilizando, el CLIP o cualquiera de ellos, ¿no? Que ya te diseña pues, todo esto que estoy hablando, ¿vale?
Para determinar la interdistancia, una vez fijados los parámetros, también podemos conseguir un nivel de iluminación exigido con factores de iluminancia uniforme entre la separación de estos puntos. En la disposición de los puntos de luz de estas iluminancias, los más básicos, ya los he citado antes, sería el unilateral, es decir, las luminarias solamente están en uno de los márgenes de cada vía, donde la zona de la calzada queda más iluminada una que otra, y además el ancho de la vía es igual o inferior a una altura de montaje de las mismas. Esta es más económica que la que ponemos ahora, que la voy a citar, que es la bilateral al bolillo, ¿vale? Pero es verdad que si nosotros hacemos la unilateral, tiene no mucho, pero tiene es la peor calidad de alumbrado, ¿de acuerdo? Porque al estar solo en una parte, pues tenemos que ver cómo funciona el tema de sombras, ¿vale? Luego, la bilateral al bolillo se basa en la alternancia de luminarias de ambos lados de la calzada y vamos haciendo un zigzag, que eso es lo que, por lo menos yo cuando diseño algo siempre he puesto eso. Esta solución es más aceptable, relativamente más económica, es más uniforme y lo general se hace una altura de vía de 1 a 1,5 por H. Además es antiestética que en vías uniformes se determinen diferentes efectos de iluminación en zonas peatonales, por ejemplo, si tienes el carácter histórico, una anchura variable, donde destacamos estas áreas. En la bilateral pareada, estas luminarias están enfrentadas unas a otras, seguro que en cientos de calles las habéis visto, están unas a otras, además, pues eso, perpendiculares, iba a decir, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Donde cada uno de estos lados es el resultado de la uniformidad y además la distancia entre las luminarias lo que hace en este caso con la bilateral pareada es que no se produzca el desagradable efecto túnel, que sí puede pasar si lo ponéis todo unilateral, es decir, en un solo lado. La disposición más o menos estamos hablando de 1,3 a 1,5 multiplicado por la altura que necesitemos obtener. En la disposición de cada punto de luz y cada alzado deberíamos de saber la altura del báculo del alumbrado en los diferentes puntos de iluminancia y cuál es la uniformidad que queremos obtener. Normalmente la mejor solución es la combinación de diferentes tipos. En la disposición de los puntos de luz, la determinación de la altura del báculo se basa en niveles de iluminancia y uniformidad requeridos. Para un cálculo orientativo expresaremos un factor de altura R, donde también relaciona el punto de luz con la anchura de la vía a iluminar, donde R es igual a la altura del punto de luz partido por la anchura, ¿de acuerdo? Entonces con ese factor ya empezamos a calcular la longitud, depende, claro, de la longitud de la vía que estemos diseñando, y a partir de ahí pues podemos sacar esa distancia, que de esto va el tema, entre cada luminaria, o báculo, o farolas, o como queráis, ¿vale? Si los árboles son también, que existen en esa avenida, de gran porte, es decir, tienen la copa muy grande y vale que aunque deis orden de que los poden, pues luego enseguida vuelven a nacer o a crecer, ¿vale? Hasta podemos poner, se puede despejar hasta 8 o 10 metros, se colocan las luminarias de dicha altura y también si los árboles son pequeños, pues las luminarias pueden llegar a entre 12 a 15 metros, ¿vale? Es decir, con árboles más grandes bajamos de 8 a 10 y con árboles que no existan árboles o son más pequeños de 12 a 15 metros de altura de estas farolas o estas luminarias o estos báculos. También tenemos que tener en cuenta los tramos curvos a efectos de iluminación que deben ser menores de 300 metros, donde tenemos que si la anchura de la calle es menor a 1,5 veces la altura de la luminaria, los puntos de luz están siempre en la parte exterior de la curva y se disponen el punto de luz en la prolongación de cada eje de cada curva. Además, la separación será mayor cuanto mayor sea el radio de esta curva. La anchura de la calle será 1,5 veces la altura de la iluminaria y en este caso la distribución debe ser pareada, ¿de acuerdo? Y evitamos en este caso en las curvas el tresbolillo, porque eso sí, el efecto túnel se puede dar y el deslumbramiento también a los conductores. En la disposición cuando tenemos que diseñar un cruce, la iluminación establece que los tramos singulares tienen que tener de 10 al 20% superiores a los tramos luminosos. Además, en las plazas donde estamos diseñando las zonas de aparcamiento, la altura de los montajes H debe ser en los puntos de luz igual a la vía principal, siempre y cuando tengamos los siguientes casos. El primero sería que la iluminación de la rotonda es menor a 1,5 veces la iluminación media de la calzada. El segundo sería que la parte central de la plaza del diámetro sea menor a 18 metros y en ese caso instalaremos un centro de punto de luz especial que tendrá un brazo múltiple.
Y el tercer caso sería que si el diámetro de lo que estamos diseñando de las plazas supera los 18 metros, el diámetro 18 metros, el radio sería la mitad, ¿vale? 9 metros de radio, pues no tenemos arbolado, los puntos de luz se hacen en las prolongaciones de los ejes de circulación. Ahora mismo estamos haciendo una cosa de estas en una rotonda de un ayuntamiento de Murcia porque hemos expropiado una serie de cosas y bueno, estamos diseñando precisamente esto. En la disposición de los aparcamientos o bandas de estacionamiento en los márgenes de las vías de tráfico rodado, tenemos que existen tramos rectos con ancho de calzada basado en la circulación o en la banda de aparcamiento. En la disposición de que estas vías pendientes, cuando se realiza esta iluminación, se inclinan las luminarias formando un eje de simetría que sea perpendicular al eje de calzada y se sitúan en los puntos del cambio de rasantes siempre. Cuando tengamos que iluminar unas zonas de esparcimiento, tanto en parques como jardines, nosotros ahí tenemos las cometidas de realzar como son los árboles y también aportar también lo que es la vistosidad a los espacios reservados para los peatones, en los cuales la disminución del nivel luminoso con el tráfico rodado es más que suficiente. Entonces estos serían un poco los parámetros, ¿vale? Os recomiendo sobre todo que cogéis la normativa y que pegáis un repaso, pues si a mí se me ha pasado algo, pero bueno, más o menos eso. El montaje H de los puntos de luz en los tres casos, cuando la rotonda es menor de 1,5, quedaos con eso, cuando tenemos que el radio de la plaza o el diámetro va a ser o mayor de 18 metros o menor de 18 metros, perdón, el diámetro de 18 metros, el radio 9 hemos dicho, y a partir de ahí ya vamos a calcular si los puntos se sitúan en el centro, desde el punto de luz del espacio al báculo, o bien en las prolongaciones del exterior si es más de 9 metros. Si es menos de 9 metros, en el centro, ¿de acuerdo? Esto cuando estemos diseñando alguna plaza, de algún ayuntamiento, de algún pueblo, etcétera, una urbanización, etcétera. Y luego ahora paso a detallar un poco cuáles son la aplicación de los reglamentos de eficiencia energética. O como llevo ya 16 minutos, lo hago en el siguiente vídeo. Adiós.